Muy buenas tardes, estamos en semana 6 y corresponde la segunda parte de la semana, estamos en jueves. Y en esta sesión vamos a comenzar a hablar sobre el método alternativo A. En realidad se llama el método alternativo para la estimación de diámetros. A eso vamos, a estimar diámetros. Ya conocimos el método alternativo A o el método alternativo para estimación de flujo por métodos probabilísticos, el que está autorizado por la normativa costarricense en el Código de Instalaciones, es el método Hunter. Ahora lo que corresponde, si ya sabemos flujos, recuerden que si sabemos el flujo máximo probable en un distribuidor, en una columna, en una derivación, lo que corresponde ahora es estimar diámetros. Entonces, a eso vamos. Ya sabemos que el caudal máximo eventualmente en una tubería en particular, escuchen, porque cuando normalmente digo caudal máximo, pensamos que el caudal máximo del sistema, no. Es cierto, es el caudal máximo del sistema, pero eventualmente, más adentro en el edificio, puede haber un caudal máximo en una tubería. Otra vez, el caudal, el caudal máximo que entra al edificio es la suma de las cargas continuas y no continuas. Las cargas continuas, pues básicamente lo obtenemos de métodos directos, lo obtenemos de la información que nos proporciona el fabricante, porque representan cargas de usuarios que no son piezas sanitarias. A eso le sumamos las cargas no continuas, que a través de un método probabilístico, por ejemplo el método Hunter, consideramos el caudal probable máximo debido a la interacción máxima probable de piezas sanitarias. Si sumamos eso, tenemos el agua que ingresa al edificio, pero eventualmente también podemos estimar el caudal máximo, por ejemplo, que alimenta a una tubería distribuidora que va a alimentar a 2 líneas de producción, o a 2 líneas de producción y un edificio administrativo. Recuerden que siempre vamos a tener que estimarlo, siempre tenemos que estimarlo a la demanda máxima. Ya no pensando en la bomba, sino en la demanda máxima de esa línea, de ese distribuidor que alimenta a 2 líneas de producción. Y ahí debemos pensar que esa demanda máxima que alimenta a 2 líneas de producción, en particular, debe ser siempre a la demanda máxima. Y la demanda máxima no siempre es la suma de las 2 líneas. Puede ser de que las 2 líneas no operen de forma simultánea. Si conocemos entonces ese caudal máximo que circula por una tubería, entonces lo que viene a continuación es determinar diámetros. Entonces el primer método, o el único en realidad método que vamos a ver, hay muchos más en el documento que yo escribí que se llama Suministro de agua en edificaciones, que tienen en Tec Digital, hay otros métodos, pero para ganar tiempo y debido a estas condiciones en las que estamos trabajando, para ir más relajados, con más tiempo, vamos a conocer solo uno, que le llamamos el método alternativo. Yo le llamo el método alternativo A, pero a veces le mal llamo o le mal llamamos el método Sizer. ¿Por qué le llamamos el método Sizer? Porque ya verán, porque básicamente al final de esta lección, o si no terminamos la próxima semana, la próxima lección, seguimos hablando. Y después de poner las bases, primero vamos a gatear. Cuando ya sabemos en qué consiste el método, entonces vamos a ir como más rápido. Vamos a utilizar algunos recursos tecnológicos que nos permiten hacer y estimar diámetros. Y ese recurso tecnológico que utilizamos es o se llama Sizer. Los que ya llevaron laboratorio conmigo de fluidos, creo que estuvimos trabajando un poquitito con Sizer, pero hoy vamos a empezar a conocer. Sizer es el nombre que le puso un fabricante en una aplicación, en un app, pero en realidad sigue las recomendaciones de ASRAE, de la norma ASRAE. Ahorita vuelvo a mencionar esto. Vamos a comenzar. Oh, ese no era, perdón. Ese no era. Era este. Ahí va. Ahí estamos con esa primera diapositiva. Recuerden algunas, como siempre, recomendaciones: pónganse incómodos, renuncien a su celular si es que no lo están utilizando para ver esta lección, tengan el televisor apagado, estén en un lugar cómodo, lugar ventilado, para que se mantengan receptivos. Algunas sugerencias: recuerden, como siempre, vamos a estar haciendo algunas pausas, cerrar el micrófono y cámara. No es que yo no los quiera ver, es que eventualmente si cierran el micrófono, pues mejoran los datos, mejoran la transferencia, me escuchan mejor, ven mejor las diapositivas.
Y cerrar el micrófono para no retroalimentar a todo el auditorio con ruido que eventualmente pueda ocurrir. Y recuerden, tendremos sesiones sucesivas por ahí de más o menos unos 40 minutos y luego hacemos un receso de unos 10 minutos. Si quieren preguntarme algo, ahí dice que me pueden escribir, me lo pueden escribir en el chat o me pueden interrumpir y me hacen una pregunta. Recuerden mantenerse receptivos, eso es escuchar y estar dispuestos a recibir información y ponerse cómodos. Vamos a hacer un repasito de algunas cosas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar de, por ejemplo, pérdidas de carga. Pérdidas de carga, recuerden que eran los elementos no conservativos que tenemos cuando trasegamos un fluido. Sabemos que hay fricción. Básicamente la fricción son esos elementos no conservativos o cargas no conservativas que se presentan en cualquier sistema. No podemos, básicamente a la hora de convertir energía, no podemos transferir el total de la energía. Hay parte de esa energía que se disipa en forma de luz, calor, fricción, etc. Entonces, uno de ellos decíamos que eran las pérdidas de carga. Y recuerden que las pérdidas de carga se consideraban o englobaban dos grandes grupos, las pérdidas menores y las pérdidas mayores, o le llaman las pérdidas longitudinales y las pérdidas por menores o por accesorios. Cuando se dice pérdidas menores, a veces eso puede ser contradictorio, porque a veces las pérdidas menores o por accesorios pueden ser mucho más grandes que las longitudinales. Entonces, vamos a decirle las pérdidas longitudinales y las pérdidas por accesorios. Las pérdidas por longitudinales y por accesorios pueden ser modeladas. Hay muchos... Un segundito, alguien me está escribiendo. María José, ok. Quiero hacerles una observación, muchachos. Voy a hacer una interrupción. Yo sé que probablemente muchos se admiten o muchos entran por mi invitación al correo electrónico, pero si entran por el correo electrónico y le dicen join al correo electrónico, join a Microsoft Teams meeting, eso va a implicar que yo tengo que admitirles. Yo por eso tuve que hacer una interrupción. Creo que era María José la que está ingresando, pero si yo empecé ya a hablar y no era para tirar a María José bajo el bus, es simplemente un ejemplo. Si yo sigo hablando y se me olvida admitirlos, entonces no van a poder ingresar, pero eso no quiere decir de que no puedan ingresar. Nada más quiero que observen, muchachos. Síganme un momentito, nada más por si ocurre. Por si llega a ocurrir. Vean, creo que en este momento estoy compartiendo todo mi escritorio, ¿de acuerdo? Entonces voy a entrar al Team. Tienen varias opciones para llegar a la reunión. Una, como hicieron muchos, fueron al correo electrónico y le dieron Join Microsoft Team Meeting. Eso está bien. Si yo estoy en todas, yo le doy a admitir. Es que eso es lo que va a ocurrir. Pero si no, recuerden ustedes, dentro del team, estamos en el team de Turbo Máquinas otra vez. Aquí tengo todos los teams. Usted, por ejemplo, ustedes van a tener también un montón. Yo me enfoco en el de Turbo Máquinas. Y aquí en la parte de abajo, ven, ahí está la programación y ahí viene un simbolito de una cámara y dice unirse. Con solo que ustedes se unan por ahí, yo no tengo que admitirlos. Pero si ustedes se van al correo, al que probablemente les llegó desde el lunes con la programación de esta semana y le dan unirse por ahí, va a ocurrir de que si yo no estoy en todas, si estoy ya empezando la clase, si nadie los admite o yo no los admito, no entran, ¿de acuerdo? Entonces no tienen que, por aquello, nada más quiero que sepan que tienen esa posibilidad, o lo que quiero decirles, la otra posibilidad es que probablemente les llegó al correo, por ejemplo, si ven, ahorita ven mi pantalla donde tengo todas mis reuniones, las reuniones de los Teams, y en este momento probablemente ustedes lo que hicieron fue entrar al correo electrónico, ahí está la programación, y había aquí un conjunto de palabras que dice Join Microsoft Team Meeting. Ustedes probablemente le dieron clic ahí y se unieron. Pero como les digo, si entran por ahí y yo no estoy en todas, si yo ya empecé la clase y no voy a distraerme, entonces si no los admito, parece como que no pueden entrar, pero no es que no puedan, sí pueden, vayan por el otro camino. Ok, habiendo dicho eso, sigo. Es por aquello, muchachos, para que no se angustien por si creen que no pueden entrar, tienen varios caminos.
Seguimos por aquí y decíamos que entonces teníamos pérdidas de carga, que era la suma de las pérdidas de carga longitudinales y las pérdidas de carga por accesorios, ¿verdad? Entonces teníamos la fricción, ¿verdad? En la fricción teníamos las pérdidas de carga por tuberías, las pérdidas de carga por tuberías y por accesorios. Normalmente son modelados por la ecuación de Darcy-Weisbach, cualquiera de los dos. Pero sepan que en un sistema de distribución, no solamente las tuberías generan pérdida de carga. Los accesorios, como ya saben, las T, las uniones, las válvulas, etcétera. Pero también hay que reconocer que en el camino, desde afuera hacia adentro de la edificación, también el agua tiene que pasar por el medidor del agua. A ese medidor del agua le decimos en realidad contador de agua, ¿de acuerdo? Porque está midiendo los metros cúbicos de agua que está ingresando a la casa. Entonces, por eso es que ahí dice que decía, pérdida de carga por los contadores de agua. Contador es el medidor, es ahí donde llega el servidor de la municipalidad, destapa y observa. ¿Alguien va a hacer algo? ¿Que se abrió el micrófono? Ok. También recuerden que el agua a la hora de circular hacia adentro también va a pasar por calentadores de agua. Y los calentadores de agua, no siempre, escuchen, no siempre los calentadores de agua ofrecen pérdida de carga, pero ya veremos. Pero evidentemente el agua a la hora de pasar por un serpentín, pues ese serpentín ofrece pérdida de carga. También vamos a tener pérdida de carga en accesorios y otros más elementos. Pero reconozcan que el agua cuando va desde afuera hacia adentro tiene que pasar por una serie de elementos: tuberías, accesorios, contadores, suavizadores. En este caso tal vez no nos interesa en el caso de turbomáquinas, pero los suavizadores también generan pérdida de carga, porque básicamente son serpentines, por donde el agua se le va a hacer un proceso físico para quitarle la dureza del agua. Si el agua que bebemos es agua dura, es agua que tiene carbonato, silicio y magnesio. Lo hacemos pasar por un reactor, por algo, por un dispositivo que le quita esa dureza. Y lo que hace es meter agua sin esa dureza, pero cargada de sodio, especialmente para los sistemas de vapor. Calentadores, contadores. Recuerden, cuando digo contadores, hago referencia a los medidores de agua que tenemos allá afuera y otros elementos más. Esta información, como lo dice ahí abajo, muchachos, es información genérica, ¿de acuerdo? No es específica para los contadores de agua, dice ahí. Contadores son los medidores de agua. O sea, que, por ejemplo, con solo que yo sepa cuánto flujo tengo que hacer pasar hacia la edificación, yo sé entonces el tamaño nominal del contador, o sea, de qué diámetros de tubería de conexión van a llevar esos contadores. Por ejemplo, si a mi edificación entran 100 litros por minuto, eso significa que vean que 100 está entre 11 y 200. Por tanto, el diámetro nominal de las conexiones de ese contador debe ser de 1 pulgada. Recuerden, estoy tomando información genérica de una literatura X. Ahí lo dice, al seleccionar un fabricante, esta información debe ser específica, ¿de acuerdo? Esto es muy genérico. Entonces, tengan en cuenta que los contadores de agua o medidores de agua presentan pérdida de carga. ¿Cómo yo sé, muchachos, si voy a seleccionar un contador de agua chiquitito o muy grande? Bueno, eso depende del flujo volumétrico que yo estime, ¿verdad? A través de lo que ya vimos del método Hunter y las cargas continuas y no continuas. Esto también es información genérica. Otra vez, si yo sé que necesito un medidor de 100, o sea, que máximo va a pasar, tiene que contar eventualmente es para 100, otra vez, el medidor de agua, muchachos, no cuenta, no mide flujo, no mide caudal, lo que mide es volumen de agua, ¿de acuerdo? Si yo sé que en mi edificación va a entrar 100 litros por minuto, yo sé que los tamaños de conexión serán para 1 pulgada. Sabiendo ese tamaño, entonces me voy para acá, vean que ahí tengo 100 litros por minuto y sabiendo que el tamaño de las conexiones es de 1 pulgada, eso significa, muchachos, que sé cuánto es la pérdida de carga. Esto es información genérica, pero si voy a seleccionarme o casarme con un fabricante en particular de medidores de agua, este nomograma será específico de ese fabricante. Eso es un ejemplo en particular. ¿Qué estoy leyendo en el nomograma? Estoy leyendo
que ese tamaño para ese flujo va a presentar alrededor, muchachos, si pueden ver, alrededor de 0,5, escuchen, 0,5 ¿qué? Pérdida de presión, 0,5 bar. Kilogramo por centímetro cuadrado, 1 kilogramo por centímetro cuadrado es aproximadamente un bar. O sea, que ahí estoy leyendo aproximadamente 0,5 bar de caída de presión. O sea, genera bastante caída de presión para este ejemplo en particular. Esa es otra información. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, pero ahora ven que las unidades en el eje vertical no están en bares, sino que están en PSI. Por ejemplo, démonos un ejemplo, a ver si están conmigo. Para 100, ojo, galones por minuto. Observen la tabla. 100 galones por minuto. Y para un diámetro de 2 pulgadas, observen bien la tablita. Para 100 galones por minuto y 2 pulgadas, eso significa, eso de 2 pulgadas no es el tamaño del aparatito, son el tamaño de las conexiones, de la entrada y la salida del medidor. 2 pulgadas, sino que la pérdida de presión es como de aproximadamente 10 PSI. Me pueden asentir, muchachos, si están conmigo, a ver si es así. Sí, profe. Correcto, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Sí, profe. Así es como se lee en estos memogramas, pero es información muy genérica. Otra vez, si vamos a comprar una marca comercial particular, específica, de medidor de agua, pues tenemos que pedirle a ese fabricante en el catálogo esta información, ¿de acuerdo? Esto es una información de un X fabricante, de un X modelo que encontré en la literatura. Ok, sabemos, ¿verdad? Repasando nada más, sabemos que cuando el fluido circula por una tubería, la tubería en particular, depende de la tubería va a ser más o menos rugosa. Sabemos que una tubería, como por ejemplo la de PVC, es una tubería lisa, se llama smooth pipe, ¿verdad? Es una tubería cuya altura de cresta es muy chiquitita, recuerden de mecánica de fluidos. Pero eventualmente, si vamos de cobre, a hierro fundido, a hierro galvanizado, a acero soldado, etcétera, pues vemos que el valor de rugosidad absoluta, epsilon, se va incrementando. Entonces, ese factor, o no es un factor, ese valor de altura de cresta repercute sobre las pérdidas de carga, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros en suministro de agua, pues podemos proyectar con diferentes tipos de materiales, pero normalmente es PVC, cobre o hierro galvanizado, ¿de acuerdo? O acero comercial. Lo normal es con PVC. Entonces vamos a estar básicamente encasillándonos en 3 tipos de materiales. PVC, vamos a estar con cobre o eventualmente con acero comercial o hierro galvanizado. Claramente, para consumir agua, para nosotros consumir agua, el cobre no se utiliza. Si vamos a distribuir agua en cobre, es agua que no has de beber, o sea, se llama agua de proceso. Como por ejemplo todas las tuberías de conexión que tenemos allá en el laboratorio de turbomáquinas, si tratan de ubicar alrededor de los tanques, el tanque principal de agua donde están las bombas, esas tuberías son de cobre y trasegamos agua, pero esa agua no has de beber. Si vamos a beber agua, sí lo hacemos en hierro galvanizado y lo hacemos en PVC. Pero esto nada más para recordarnos que el conceptito de rugosidad absoluta. Esto es para recordarles, muchachos, de que cuando, ¿verdad? Que existen los coeficientes de pérdida de carga de los accesorios. Todo lo que estoy leyendo, muchachos, esto sí, estas últimas 2 tablas sí están en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias de Edificaciones de Costa Rica. Y recuerden que los coeficientes de pérdida de carga eran representativos del tamaño del accesorio y del accesorio en sí. El coeficiente de pérdida de carga, recuerden que se mantenía constante para valores de números de reinos por encima de 10.000, o sea, cuando estamos hablando de flujo turbulento. Los coeficientes de pérdida de carga, otra vez, me permiten calcular la pérdida de carga. O con el K, lo metemos en la ecuación de Darcy y calculamos pérdida de carga. El coeficiente de pérdida de carga no es pérdida de carga per se. Claramente, entre más complejo sea el accesorio, más grande será el valor de K y por tanto más pérdida de carga va a producir. Recuerden que la pérdida de carga, como lo estoy diciendo, lo puedo expresar como pérdida de presión en pascales, por ejemplo, o lo puedo expresar en metros de columna de fluido, o pies de columna de fluido, o pulgadas de columna de fluido. El concepto de presión o caída de presión, como su nombre lo dice, es caída de presión.
mientras que pérdida de carga representa pérdida de energía. Y se mide en unidades lineales. Eso es lo mismo, nada más una continuación. Eso es lo mismo, pero una continuación de la literatura. Estoy mostrándoles diferentes formas de ver lo mismo, ¿de acuerdo? Que lo consulté por un libro y lo consulté por el otro. Pero eso representa, dice, representa, en un caso como este, representa coeficiente pérdida de carga. Pero es que los accesorios, recuerden, que también podemos hablar, en lugar de hablar de pérdida de carga, podemos hablar de longitud equivalente. Espero que recuerden el concepto de longitud equivalente. ¿Qué es longitud equivalente? Vamos a ver. Vamos a construir, porque aquí, en esta tabla, habla de equivalencia a las pérdidas de carga por los accesorios en metros de columna, o sea, perdón, en metros de tubo. Vamos a ver. Imagínense que tenemos en una tubería instalado un accesorio y conectamos un manómetro diferencial antes y después del accesorio y marcaba una diferencia de presión de 100 kilopascales. Resulta ser de que quitamos el accesorio de la bancada de prueba, ponemos tubería, ¿verdad? Lo unimos y ya la diferencia de presiones que marca ese manómetro diferencial ya no son 100 kilopascales, ahora son 5 kilopascales. ¿Cómo yo puedo volver a visualizar los 100 kilopascales? ¿Qué les parece? Si en el último terminal agregamos tal longitud de tubería que se vuelvan a visualizar en el manómetro diferencial los 100 kilopascales. Significa que la longitud que yo agregué es la longitud equivalente al accesorio que estaba cuando estaba instalado. Espero que me hayan seguido. Si no, después volvemos a revisitar ese concepto. Entonces también estaba el concepto de longitud equivalente. Profe, en otras palabras, es que para lograr recuperar esa pérdida, ese diferencial que hay entre los dos manómetros, al agregarle un poco más de distancia, la logramos obtener. No sería más bien, no sé, por ideas mías, y que existe más pérdida porque hay más fricción, ¿no? Otra vez. Imagínese que usted tiene instalada una válvula en una tubería y empieza a cerrar la válvula y instala un manómetro. Estoy usando mis manos, espérense. Otra vez. Piensen una tubería. Y en la tubería, y aquí en la tubería, muchachos, aquí donde está mi puño, es la válvula. Y mido la diferencia de presiones antes y después. Antes y después. Y esa diferencia de presiones es 100 kilopascales. El agua fluye. Usted la aceleraron un poquitito. El agua fluye, pero el manómetro diferencial está marcando una diferencia de presiones de 100 kilopascales. ¿Está claro? Ahora, quitemos la válvula. Ya, quitemos la válvula y hagamos circular otra vez el fluido. ¿De acuerdo? El mismo flujo, eso sí, el mismo flujo. Resulta ser que el manómetro diferencial que está conectado antes y después, aquí, antes y después el manómetro diferencial ya no marca 100 kilopascales, marca menos porque ya no está la válvula, con el mismo flujo. Pero yo quiero ver aquí en el manómetro diferencial, quiero ver otra vez los 100 kilopascales. Entonces, ¿qué les parece si entonces agregamos, vean, tal longitud de tubería, de tal forma que midamos la diferencia de presiones al inicio y al final, para volver a ver en el manómetro diferencial los 100 kilopascales. Significa que este pedazo de tubería que agregué es la longitud que equivale a la presencia de la válvula. Borbón y compañeros, ¿me captaron? Profe, yo perdí la imagen, no sé si fue solo a mí, el video. El video. ¿Cuál? No, ahorita soy yo. ¿Me ven a mí, muchachos? ¿No me ven? Sí, profe, sí, yo profe. sí, nos vemos. Entonces fue Gabriel. Voy a cambiar de ángulo. Aquí, ahí estoy. Gabriel, ¿me ves? Ahora sí. No, profe, yo creo que es que estoy teniendo problemas con internet. Ok. Va de nuevo. Longitud equivalente, muchachos, es una longitud que equivale a la presencia del accesorio. ¿De acuerdo? Para generar la misma pérdida de carga. Eso es la longitud equivalente. ¿Está bien? Pero si no, después, el próximo, hago unos dibujitos y se los presento aquí para que tengan claro. Pero en todo caso es un concepto de mecánica de fluidos.
Ok, sigamos. ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí. Sigamos. Estábamos ahí. Ok. Un segundito. Voy a cambiar de ángulo. Ok. Esto es la misma información. Dice, vean lo que dicen. Escuchen o lean lo que dice la tabla. Dice, pies equivalentes de tubería para varios tamaños de los accesorios. No está hablando del coeficiente K. Vean. Aquí hablaba del coeficiente K del accesorio. Y me permite, en la ecuación de Darcy, sustituir ese valor de K para una cierta carga dinámica y calcular la pérdida de carga. Pero aquí, muchachos, aquí no habla el coeficiente pérdida de carga, habla de longitud equivalente. No me interesa el K, lo que me interesa es el concepto de longitud equivalente. Pero tengan claro, o sea, tengan paz y estén tranquilos, muchachos, que eso después lo vamos a revisitar. Ahí vemos, muchachos, la ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Darcy-Weisbach, la que está más arriba, es la más general. La más general. Decía que la pérdida de carga era directamente proporcional a la carga dinámica, o sea, ¿qué es carga dinámica? Velocidad al cuadrado entre 2g, que era directamente proporcional al factor de fricción. ¿Y qué era el factor de fricción? El factor de fricción era un valor adimensional que contemplaba dos cosas. Contemplaba la parte turbulenta del flujo y la parte rugosa de la experiencia, de la geometría del sistema. El factor de fricción podíamos estimarlo por métodos analíticos, digamos, lo podemos por métodos que eran explícitos y métodos implícitos. Recuerden esto de fluidos, muchachos. El factor de fricción se podía determinar de muchas maneras. El más sencillo, el primero, voy a quitar aquí la presentación para usar mis manos. El más sencillo era que el factor de fricción dependía del número de Reynolds y dependía de la rugosidad relativa. Tratan de computar hacia atrás en el pasado. El factor de fricción depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa, epsilon entre d. Si yo conozco esos dos valores, entraba al primer método, el más sencillo, que era el diagrama de Moody. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Díganme, sí, el diagrama de Moody. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ojo, está bien. Ahí va regresando, Muy bien. Ese era el primer método, es el método explícito, el método explícito, digamos que no referente, pero era sencillo porque era un grafiquito, un nomograma, no un gráfico, se llama nomograma. Allá por 1950, John Moody lo que hace es, muchachos, o sea, no le quiero quitar importancia a lo que hizo John Moody, hizo un trabajo excepcional por allá en 1950, a finales de 1940, él lo que hace es tomar todas las publicaciones previas a 1950, resultados que estaban obteniendo White, Darcy, Nikuradse, Hazen, Williams y un montón de científicos o ingenieros que dedicaron toda su vida básicamente a analizar pérdidas de carga, empezando por Osborne Reynolds, por ahí de la primera mitad de 1800, de ese siglo. Y él lo que hizo fue, de forma muy conveniente, muy particular, ¿verdad? Muy bonita, conciliar, agrupar toda esa información en algo que popularmente le llamamos el diagrama de Moody. El señor se llamaba John Moody, pero él lo que hizo fue tomar toda la data de un montón de gente, de un montón de ingenieros y científicos previos a esa publicación. Ok, el segundo método. Y es un método también explícito. O sea, explícito es que es fácil. Con dos cosas, yo lo meto en una ecuación y ya encuentro. Fue desarrollado en 1976. A ver, los que llevaron conmigo laboratorio, a ver si se acuerdan. En 1900... Eso, muy bien. Swami y Jane. Swami, ¿de dónde era, muchachos? Swami. La India era. Esto muy bien.
¿Y Jane? No como Tarzán, ¿verdad? No la nueva No sé si Tarzán. era, no recuerdo, pero si era inglés. En inglés, correcto. Ok. Muy bien, ahí están. Swami Jane. Escribe Jain, ¿verdad? Era un método explícito. A ver, recordemos la ecuación de Swami Jane, porque muchachos, si no lo recuerdan no importa, pero a ver, los que recuerdan, a ver, Swami Jane decía que F era igual a, ¿qué? Así para relajarnos. Yo sé, si no se acuerdan no importa, que empiecen a explorar. Lo que quiero es que sacudan ahí el techo. La fórmula que usted nos había dado, profe, ¿cuál era? Sí, más o menos, empiecen así como a... Es que yo la tengo aquí apuntada, porque que usted nos Sí, había dicho era que el factor de fricción era 0,25 dividido, todo eso entre logaritmo en base 10 de el cuadrado la, del logaritmo, ajá, de base 10 ajá, de... Sigue. de la rugosidad dividido entre 3.7 por el diámetro, más 5,74 dividido entre el número de Reynolds elevado a 0,9 y ahí cierra el paréntesis. Todo eso, como dijo usted al principio, elevado al cuadrado. Muy bien, está muy bien, está muy bien. Y si no se acuerdan, no importa, muchachos, no se abrumen. Básicamente ya pasamos fluidos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que vamos a ir como más rápido, ¿de acuerdo? Ya en fluidos gateamos y tuvimos que abstraernos y todavía tuvimos que imaginarnos un poquito la raíz cuadrada de 2 y todo eso, pero hoy vamos a ir cada vez más rápido, ¿de acuerdo? Quiero que repasemos que existe el factor de fricción. Luego había el tercer método, muchachos. Había un tercer método que es el método referente. O sea, cuando digo referente, es que es el mejor método para estimar el factor de fricción. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Es el de Colebrook. Colebrook White. Ajá. Eran dos señores, Colebrook y White, porque es Colebrook-White. Dos señores publicaron. ¿En qué año, muchachos? Los que estuvieron conmigo, ¿en qué año se publicó Colebrook White? En 1936. Eso está bien. Y si no se acuerdan, y si no saben, no importa, muchachos. El resto de los auditores no saben, no importa, ¿de acuerdo? Es para relajarnos, para poner en contexto, ¿verdad? La historia de la ingeniería también, muchachos. Muy bien, ese es el método referente, pero tenía un problema. ¿Cuál? No un problema, muchachos, no es un problema, pero ¿cuál es el sabor que tiene Colebrook White? Cuénteme, a ver, los que sepan. Realizar varias iteraciones para llegar al No se resultado final. puede despejar tan fácil. Eso es. Se cansan despejando esa vara, muchachos, porque está uno entre raíz cuadrada de f por un lado y por el otro está un logaritmo de base 10 y adentro de ese logaritmo de base 10, ¿verdad? Metido entre un montón de cosas, uno entre raíz cuadrada de f, ¿verdad? Entonces se cansan despejando eso. Entonces había que utilizar un método numérico o un proceso iterativo. Los que estuvimos en laboratorio vimos qué truco hacerle, ¿verdad? Para poder despejar o para poder calcular f, ¿de acuerdo? Pero es el mejor. Es el mejor. Había otros métodos, muchachos. Hay otros métodos para estimar el factor de fricción. Hay uno que se llama Blasius, que hace referencia en la guía de laboratorio. Y hay otro montón más. Los que estuvieron en el laboratorio conmigo, ahí se acuerdan que habíamos visto un paper, ¿verdad? Donde resumía los diferentes métodos para estimar el factor de fricción. Unos son explícitos y otros son implícitos. Cuando digo implícitos es que tenemos, para resolver F, tenemos que utilizar un método numérico. ¿Ok? Pues, nada más para poner en contexto y en historia un poquitito este tipo de cosas. Entonces, obsérvese nuevamente. Regresamos a Darcy. Darcy, yo lo puedo dividir para analizar la pérdida de carga longitudinal y la pérdida de carga por accesorio. Si pongo la pérdida de carga en función del caudal y no la velocidad, entonces vemos que lo puedo descomponer en esas dos partes. Todo aquello, y eso, muchachos, en turbo lo vamos a repetir. Observen la ecuación, la grandota. Saquen a factor común Q cuadrado. Mentalmente, saquen a factor común Q cuadrado. Todo lo que no es Q cuadrado se llama la rugosidad hidráulica, perdón, se llama la resistencia hidráulica del sistema. Y todo sistema, sus casas, el centro comercial, el hospital, etcétera, tiene una característica hidráulica, ¿de acuerdo? Se representa de una forma muy particular a través de la resistencia hidráulica. Así como hay resistencia eléctrica, hay resistencia hidráulica. Observen, traten de abstraerse y sacar a factor común Q cuadrado.
Todo lo que no es Q cuadrado se llama resistencia hidráulica y eso caracterizará mi sistema. O sea que la pérdida de carga es la resistencia hidráulica multiplicada por Q cuadrado. O sea que todo método que cuantifique pérdida de carga siempre se representa como la pérdida de carga es igual a la resistencia hidráulica por Q a la N. Si N es igual a 2, el modelo se llama Darcy-Weisbach. Si N es igual a 1,85, entonces el método no se llama así, se llama Hazen-Williams y diferentes, el método de Manning y así, etcétera, etcétera. ¿Alguien iba a decir algo? Que escuché que se abrió el micrófono. Profe, sí, yo le iba a preguntar, ¿esa resistencia hidráulica es la misma resistencia de carga? ¿O no? Mm. No es el mismo concepto. No sé a qué te refieres con resistencia hidráulica o en qué contexto lo escuchaste, resistencia de carga. Ya. No, es que, ¿Dónde te lo profe, yo Ajá. lo tenía apuntado del lab de fluidos que usted nos había dicho que, o sea, nos había puesto una fórmula que decía R sub H, H. ajá, y por Q elevado al cuadrado, y en esa R yo tenía resistencia de carga, pero me surgió la duda si era lo mismo de la No, hidráulica. sí, yo creo que tal vez lo notaste mal, pero era Ok, resistencia hidráulica. ok. Resistencia hidráulica, sí sería lo mejor para no confundirnos entre sí. ¿Ok? Ahora sí, vamos a conocer el método A. El método A, ¿de acuerdo? Sobre estimación de diámetros. Vamos a verlo de una forma no tan intuitiva, como paso por paso, qué es lo que hay que hacer, y después lo resumimos, ¿de acuerdo? Después lo vamos a resumir para ir, como les digo, más rápido. Muchachos, pero a este momento ya tengo las 3:40, ¿de acuerdo? Ya llevamos 40 minutos, nos merecemos un descansito. Por favor, manténgase conmigo. Volvamos en unos 7 minutos, muchachos. 7 minutos más y seguimos. Vayan a hacer lo que tengan que hacer. Despense, saluden, tomen el celular, saluden por WhatsApp, hagan un TikTok, lo que sea, pero vuelvan a mí en 7 minutos. Nos vemos. Ya casi volvemos.
Hola, hola. Vayan acercándose nuevamente. Ok. Aquí estoy de vuelta. Quiero que conversemos en qué consiste este método. Lo voy a decir como una conversación. Y quiero, por favor, que todo el auditorio, todos ustedes, porque no los veo qué están haciendo, por favor se aproximen, ojalá tomen un cuadernito, me ayuden, un lapicito, ojalá ahí con la calculadora, con el celular, ayúdenme a hacer un cálculo sencillito. A ver, les cuento un cuento. Supongamos que tengo un edificio, ¿de acuerdo? Tengo un edificio y tengo que suministrarle agua. La información que sé es que allá en la calle tengo en la paja de agua una presión disponible de 50 metros de columna de agua. Anoten, 50 metros de columna de agua es la máxima carga o energía disponible. Vamos, ayúdenme. Vayamos anotando. 50 metros es la máxima energía que tengo disponible. Resulta ser de que tengo que hacer en mi edificio que el agua fluya o suba 20 metros. 20 metros. Piénsele. Tengo 50 y ya tengo que consumirme 20, me va quedando cierta cantidad de energía. Sé que el contador o el medidor de agua me va a consumir 5 metros adicionales de columna de agua. O sea, en cargas estáticas ya llevo 20 de altura, más 5 del contador. Okay. Además sé, muchachos, que allá arriba en la ruta crítica, en el punto más lejano y más alto, que no siempre es la ruta crítica, pero por ahora, para este ejemplo, supongamos que es eso, tengo que suministrar en el nudo, acuérdense el concepto que vimos la última lección, nudo, que en el nudo de alimentación, allá arriba, tengo que suplir 2 metros de columna de agua. A ver, ¿cuánto suman las cargas estáticas a vencer? Suman 20 Las estáticas más serían 27. eso, 20 más 5 más 2 da 27. Entonces, la suma de las cargas estáticas es 27. Y lo que tengo disponible allá afuera en la calle son 50. ¿Cuánto me queda? 23. 23. Eso, muy bien. Yo sé que están ahí, poniendo atención. ¿Qué hago con esos 23? Bueno, ¿sí o no, muchachos? Que no he contemplado todavía pérdidas de carga longitudinales y en accesorios, en todo el resto del sistema. Entonces, lo que me dice la intuición es, suave. Entonces, lo que significa es que puedo agarrar esos 23 metros de columna de agua y gastarlos en pérdidas de carga en diámetros de tubería y tamaños de accesorios que acumulan una pérdida de carga de hasta 23 metros de columna de agua. ¿Qué les parece? ¿Sí? Parece que sí. En eso consiste el método. Vamos a estimar un diámetro de tubería y accesorios que se vayan uniendo a esos diámetros de tubería que me gasten esto que quedó. Eso que me quedó. Ven qué interesante. ¿Qué pasa si la presión allá en la calle, en este ejemplo, no hubieran sido 20? Hubieran sido 15 metros de columna de agua allá afuera. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran dicho? Si allá afuera tengo 15 y tengo las mismas condiciones, 20 metros de altura, 5 metros de pérdida por el contador y 2 metros que tengo que suplir allá arriba en el usuario, ¿a qué conclusión llegan? Ayúdenme. Afuera, 15. Ocupar un sistema de elevación de la presión, profe. Pues, ¿ven? Sí, tengo que poner bombas. No queda de otra. Entonces, cuando allá no tengo suficiente energía para suplir a mi sistema, pues tengo que utilizar un sistema alternativo de elevación de la presión, que hay dos tipos, ¿verdad? El primero y el segundo. Llamamos sistemas hidroneumáticos o sistemas a presión constante. ¿Ok? Bueno, en eso consiste este método. Vamos. Siguiendo esa idea, esta idea así como en cuento, ¿verdad? Esto que les conté, pongámosle números, ¿de acuerdo? Pongámosle contexto, ¿de acuerdo? Un contexto numérico, pero sencillo. Dice, la presión requerida para vencer la gravedad en la columna vertical más la presión necesaria hacia la ruta crítica, dice, a veces es hacia el grifo más alto y alejado.
Escuchen, a veces, no siempre, ¿de acuerdo? Pero bueno, la intuición a veces me dice que normalmente es el punto más lejano y más alto, pero no siempre. Hay que demostrar lo contrario. Se han de descontar de la presión utilizable y que está disponible en la red de la calle, allá afuera, o en el tanque de captación. La presión restante representa la carga disponible para vencer la fricción en la tubería, en el medidor, en los codos, en las válvulas. Y esta carga disponible representa el punto de partida para la determinación de los diámetros en las diferentes secciones de la tubería. Se me cerró la puerta. Aquí no me pasa. Ya. Ok. Resulta ser de que al inicio, muchachos, al inicio, vean interesante, yo no sé cuántos accesorios voy a poner. Cuando están haciendo el proyecto, cuando mi proyecto de suministro de agua está apenas naciendo, yo le llamo anteproyecto. Apenas está como aquí en la cabecita, nada más. Tengo los planos, tengo los planos arquitectónicos y estoy haciendo los primeros garabatos. Tal vez sé las longitudes rectas o los trazos iniciales, pero todavía no sé la cantidad de test, la cantidad de válvulas, los tipos de válvulas, etcétera, que van a haber en el sistema de distribución. No lo sé en la etapa de anteproyecto. Entonces, vean lo que está en color cian. Asignar provisionalmente un 50% adicional a la longitud recta de la tubería. Es decir, si yo leo que en el plano leo que la longitud recta a la ruta crítica es 100 metros rectos, entonces, ¿cuánto mide la longitud total equivalente ahora? Dígame, ¿cuánto? A ver si están ahí conmigo. ¿Cuánto? 150. Eso es. Ojo, provisionalmente, porque al principio no lo sé. Cuando mi proyecto va evolucionando y va madurando, entonces yo ahora sí voy a instalar todos los accesorios, todas las válvulas, tipos de válvulas, y ahora sí, ya, pero más adelante en el proyecto, ahora sí, mido la longitud total equivalente, ¿y qué pasa si sobrepasa los 150 metros? Pues tengo que revisitar mis cálculos y ajustarlos, pero si no sobrepasan los 150 metros, los dejo ahí quietitos, y me quedo con mi proyección inicial. Vean que está en naranja. Cuidado, esto no siempre es una afirmación, es una estimación inicial. Al inicio de un proyecto no conocemos todos los detalles del mismo. Esta suposición es válida durante el anteproyecto. Más adelante puede revisitarse esta suposición y hacer ajustes. A ver. Vean los siguientes nomogramas, ¿de acuerdo? Porque aquí miren la parte, muchachos, disculpen, necesito abrir la puerta porque me estoy asando el calor. Entonces, un segundito. Ok, ya volví. Vamos a seguir explorando, entonces, ¿me estoy viendo? Sí, me estoy viendo. Vamos a seguir explorando las siguientes diapositivas. Téngame paciencia. Porque el método alternativo A es usar unos nomogramas, ¿de acuerdo? Podemos hacer unas ecuaciones o podemos utilizar unos nomogramas. Vamos a ver, vean. Síganme con detenimiento. Si están usando el celular, muchachos, pues los invito a que después revisiten el video en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Porque van a ver muchas rayas, ¿de acuerdo? Muchas líneas en los nomogramas. Ojalá lo estén viendo en una laptop posteriormente, si lo pueden revisitar, porque vienen cosas como estas, ¿de acuerdo? Ok. Viene ese nomograma, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué representa? De casualidad no puede ser esa imagen un poco más grande. Igual yo lo estoy viendo en una computadora, pero como no se aprovecha todo el tamaño de la pantalla, digamos. No sé qué puede ser. Vean que el problema, mi Mac genera muchas ventajas,
pero no puedo, o sea, en este momento, vean, en este momento yo estoy haciendo la presentación completa en la pantalla, en mi Mac, pero ustedes la siguen viendo en modo diapositivas. O sea, ya en mi pantalla está toda. Vamos a ver. ¿La están viendo en full pantalla, muchachos? No, profe. Ven, ese es el problema. Por eso es que trato de... no sé por qué no, en mi Mac no se ve completa, pero creo que aquí la estoy haciendo. La están viendo cada vez más grande, ¿verdad que sí? Sí. Sí, pero súper poquito, profe. O sea, ni se nota la diferencia, la verdad. Sí, sí. Ahí me van a disculpar, pero no puedo pasarla a modo total. Profe, igual, digamos, uno en la Creo que computadora, ¿sí? le puede dar entrar a modo pantalla completa y puede agrandarse un poquito, digamos, para nosotros. O sea, que cada uno lo haga. Eso sí, ustedes allá como usuarios sí pueden, pero yo cuando le doy modo de presentación, sigue viéndose así. O sea, entonces, pero ustedes lo pueden hacer, exactamente. Ya alguien me había advertido que ustedes lo pueden hacer. Ok. En todo caso, muchachos, yo me voy a acercar, ¿de acuerdo? Okay, yo me estoy acercando. Ok, yo me estoy acercando. Ok, vamos a ver. Tengan paciencia. Vamos a ver. ¿Qué representan lo que está marcado, muchachos, con un bloque moradito, o sea, en el eje vertical? Representa el caudal. ¿Qué me va a servir esto, muchachos? Me va a servir para yo poder obtener diámetros. El bloque que está marcado, muchachos, en morado representa el caudal. Dice ahí, flow in gallons per minute. Ok. Luego vemos, muchachos, vemos ahora que lo que se está marcando es el bloque, ven en color verdecito, es el eje horizontal, en la parte inferior. Y representa las pérdidas de carga en, si lo ven ahí, dice ahí, friction loss en pounds per square inch head per 100 feet of length. O sea, ahí lo que dice es pérdida de carga por cada, en PSI, por cada 100 pies. Síganme con paciencia. Vamos despacito. ¿Qué voy a hacer yo con esas dos cosas, muchachos? Vean. Más adelante vamos a utilizar una recomendación de RAE. O sea, ¿qué valor en ese eje horizontal voy a utilizar? Bueno, lo que nos recomiende la norma. ¿Alguien? Ok, cierren el micrófono por ahí. No sé de qué van a preguntar algo. Eso. Yo sé que puede ser abrumante el montón de rayas, ¿de acuerdo? Pero tengan paciencia. Todo irá fluyendo. Vamos fluyendo. ¿Qué valor en el eje horizontal utilizamos? ¿O qué valores en el eje horizontal utilizamos? Lo que está marcado en color verdecito, en ese bloque verdecito en el eje horizontal, lo que nos recomienda la norma, RAE, que normalmente dice entre 1 a 4 pies por cada 100 pies. Ok, pero después seguimos. Ahorita vamos. ¿Qué voy a hacer, muchachos, entonces con el flujo y con la caída de presión por cada 100 pies? Con esas dos informaciones, con esos dos datos de entrada, voy a obtener dos cosas, dos datos de salida de este nomograma. Uno es el diámetro, que son esas líneas en esa posición vertical, que están con esa ayuda o leyenda de color naranjito ahí. Y también voy a obtener los datos de velocidad. Velocidad. Y vean que en la diapositiva está con un asterisco. Y eso me hace recordar que tengo que decirles que la velocidad también es un dato importante, saber cuál es la velocidad del fluido en las tuberías, conociendo un caudal y sabiendo cuál es la limitación de la pérdida de carga. Porque la normativa dice que las velocidades del fluido agua para suministro de agua general tienen que oscilar. Escuchen. Esto dice el código, ¿de acuerdo? Esto dice el código. Las velocidades para agua de suministro general deben oscilar entre 0,6 metros por segundo y 2 metros por segundo. Escuchen. El siguiente comentario es ¿por qué? Bueno, si nosotros proyectamos diámetros muy grandes y hacemos que la velocidad del fluido vaya muy despacio dentro de la tubería,
provocamos que el agua no arrastre sedimentos. Y esos sedimentos se queden en la tubería. Genera depósitos, especialmente en los recovecos o en los sifones que hay en las tuberías. Pero también no podemos poner, voy a usar mis manos, vean, no podemos usar diámetros, no podemos usar diámetros extraordinariamente pequeños, porque para un caudal dado eso implica que la velocidad va a incrementarse. Y si la velocidad se incrementa por encima de 2 metros por segundo, eso va a implicar que si el fluido se acelera demasiado por la tubería, yo escucho el fluido fluir. O sea, ustedes van al baño, jalan la cadena y todo el mundo se dio cuenta. Aparte del ruido que hace, en 2 habitaciones o recintos o aulas más lejos, ustedes escuchan el fluido fluir por las tuberías. Bueno, ¿por qué la velocidad no puede ser superior a 2 metros por segundo? Para no provocar demasiado ruido y erosión de las tuberías. ¿Por qué no puede ser por debajo de 0,6 metros por segundo? Porque no queremos que sedimentaciones, perlas de soldadura, corrosión que se va formando o lodos se depositen y se queden asentados en las tuberías. Necesitamos que fluya. Entonces, vamos a ver. No, un segundo. Si seguimos, hay ciertos aspectos importantes que deben saber. Otra vez, con ese nomograma, con el flujo y con la pérdida de carga unitaria por cada 100 pies, obtengo 2 cosas, diámetros y velocidades. Son datos de salida. Pero sepan que en nuestro país, el diámetro de 5 pulgadas no me lo venden, no lo consigo, me canso que no lo consigo. Ni la tubería de 3,5 pulgadas, y ahí está marcadito. Recuerden, ustedes van a pedir una tubería de 5 pulgadas de PVC SDR17 y no lo consiguen. No hay ni de 3,5. Ni de PVC, ni hierro galvanizado, ni hierro negro. No hay. No hay en Costa Rica. Tal vez podrían pedirlos, pero les sale muy caro. No es lo normal, no es lo típico. ¿Cuáles son los datos de entrada a este nomograma? Les dije, el caudal y la fricción unitaria por cada 100 pies, que están marcados otra vez en el eje vertical y en el eje horizontal. Si conozco cualquiera de esos dos, voy e intersecto y obtengo 2 datos de salida. ¿Cuál? El diámetro y la velocidad. Y yo observo que la velocidad no supere 2 metros por segundo, ni sea inferior a 0,6 metros por segundo. ¿Cuáles son los datos de salida de este nomograma? Les dije, velocidad y diámetro. Les marco esos bloquecitos para que sepan cuál es la dirección de cada una de esas cantidades físicas. Los diámetros son los que van en esa dirección, muchachos. En la dirección del color en naranjito. Y la velocidad son todas las líneas que están en la dirección de esa ayuda, de ese color verde musgo transparentoso. Eso más adelante vamos a hacer practiquita, ¿de acuerdo? Este es el mismo este nomograma y este es el mismo, nada más que, observen, en el eje vertical está en litros por segundo y en el eje, que no se ve, un momentito, y en el eje, ahí está, y en el eje horizontal está en bares por cada 100 metros de tubería. Bueno, vamos a limitar la pérdida de carga según lo que nos recomiende la norma, ¿de acuerdo? ASRAE, ahorita lo vuelvo a mencionar. Opa. Ok, ahorita vamos a retomar esa tablita, ¿de acuerdo? Hablemos este toque del ejemplo que les dije. Hacen los 50 metros de la calle, los 20 metros de altura, algo así. Vamos a hacer con este ejemplo. Vamos. Luego ajustamos la pérdida de carga encontrada conforme a la longitud efectiva del tramo de la tubería correspondiente. Una vez realizado este cálculo para todas las secciones, realizamos la sumatoria de las pérdidas
Muchachos, ¿me están captando? ¿Qué me están captando? ¿Hola? Sí, profe, aquí lo estamos Sí, escuchando. Sí, profe. no, está bien, es que Teams me está anunciando que tengo, que me está mermando la señal del internet, entonces tengo miedo que quedarme sin internet y yo hable, no darme cuenta. Sí, Ok. sí se le da como distorsionado un par de veces, pero todo bien. Sí, ok. Ok, vayan apagando sus micrófonos. Sí, Teams me está, espérense, contigo, voy a desconectar cosas porque al rato y así consumo menos internet. Un segundito, porque tengo abierto varias cosas. Un segundito. Si no, hasta desconecto esa cámara porque todo me consume información. Estoy apagando OneDrive. Ajá. Tal vez así recupero un poco más de señal. Word. ¿Ven? Tengo abierto Word. Esta hora me consume. Ok. Bueno. Creo que estoy en modo básico ahora. ¿Qué estaba? Ok. Sigamos leyendo. Una vez realizado este cálculo para todas las secciones, realizamos la sumatoria de las pérdidas de carga ajustadas. Si esta sumatoria es mayor que la carga disponible para vencer la fricción de la tubería y sus accesorios en sus diferentes tramos, significa que la presión en el punto del grifo más alto será insuficiente con los diámetros asignados y el grifo no funcionará satisfactoriamente. Deberán ajustarse algunos diámetros de los tramos calculados y realizar otro cálculo para la comprobación. Esto suena como abrumante, muchachos. Eso. Yo sé que suena abrumante, pero vamos a hacerlo sencillo. Ven qué sencillito. Vamos a hacer lo siguiente. Si al contrario la sumatoria es menor que la carga disponible mencionada, quiere decir que no se ha aprovechado bien la carga disponible y procedemos en beneficio de la economía. A disminuir algún diámetro. Lo anterior se puede realizar confeccionando una tabla. Entonces, empieza, ya esto suena como abrumante. Vamos a irnos resumiendo. Por ejemplo, dice, vean este ejemplo. En un edificio de 5 plantas, el grifo más alto está a una altura de 14 metros. Vayan anotando. Anoten ahí ustedes, muchachos. Anoten. 14 metros es la diferencia de alturas que tengo que vencer. La presión de agua en la calle es 4 bares, allá afuera. En la planta baja hay un cuarto de baño, una cocina con un fregadero y un lavadero de ropa. En cada uno de los pisos superiores hay 2 cuartos de baño. Los inodoros funcionan con fluxómetros. Calcular el diámetro de la tubería de entrada. O sea, y pues ahora, ¿qué hago, verdad? Bueno, vamos sencillito, vean. Dice que hay 9 grupos de baño. Ojo, muchachos, lo que dice arriba. Estoy haciendo este ejemplo con Hunter 1940. Usted dice, pero entonces hablaba que nos echó de no hacerlo con 1940. Así es, no hay que hacerlo, pero no importa, me distraje un rato haciendo este cálculo con 1940. Pero no es recomendable. Hay 9 cuartos de baño y sé que cada cuarto de baño consume en total 8 fixture units y hay un combination fixture que es la mezcla probable de un kitchen sink y un laundry tray, o sea, un fregadero y el grifo del cuarto pilas. ¿Qué estoy resumiendo ahí, muchachos? Lo que dice ese texto. Lo que dice ese texto, es esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos fixture units totales necesito? Sería 9 por 8 más 1 por 3. ¿Qué les parece? Necesito 75, o sea, consume unidades 75 fixture units. Otra vez, cuidado, observe que estoy usando Hunter 1940, no hagan eso, háganlo con Hunter actualizado. Convierto esos 75 a flujo volumétrico. Voy a la tabla 6,4 y eso me da, muchachos, 140 litros por minuto. O sea que yo sé que la cantidad de agua que va a entrar en mi edificio probable, máximo probable, es 140 litros por minuto. Ok, síganme con cuidado. En el edificio necesitamos medir el volumen de agua y eso lo hacemos con un contador. ¿Se acuerdan? Con un contador. 140, observen. 140
está ahí entre 11 y 200. O sea, necesito un tamaño de conexión del contador o medidor del agua para 1 pulgada. No perdamos la claridad en el ejemplo, muchachos. El edificio mide 14 metros. Tengo allá afuera 4 bares de presión, o sea, 40 metros. 4 bares, 40 metros tengo allá afuera. Y ahora este contador me quita energía a razón de 0,8 bar de presión. Recuerden que 1 kilogramo por centímetro cuadrado es 1 bar. Vamos a ver si están conmigo. Si queremos que el grifo más alto de la presión, ¿verdad? Si queremos que en el grifo más alto la presión sea de 1 bar, cosa que no es cierto, pero normalmente la presión a los usuarios típicos es de 0,2 metros de columna de agua, ¿de acuerdo? Pero pues supongamos que es un usuario muy raro y que requiere en el nudo de alimentación una presión de 1 bar o 10 metros de columna de agua. La presión necesaria para conseguir esta circunstancia y vencer el desnivel de 14 metros y la fricción del medidor es, vamos a ver, ¿qué representa 1? Este número, muchachos, ¿qué representa ese número 1 que estoy pintando de color rojo? Representa la presión de ese grifo, ¿de acuerdo? De ese usuario que consume, que hay que suministrar una presión de 1 metro. Los 14 metros para pasarlo a bares, pues agarro 14 y lo multiplico por 0,1, porque recuerden que en un bar, muchachos, hay 10 metros. Por tanto, en 14 metros hay 14 por 0,1 bar de presión. Y el medidor o el contador del agua me consume genera una pérdida de carga de 0,8 bar. Entonces, ¿cuánta energía se consumió? Solamente por cargas estáticas, 3,2 bares. Y en la calle, ¿cuánto tenía disponible? 4. 4 menos 3,2 significa entonces que lo que me queda disponible para caer en fricción dentro de mi tubería, dentro de mi edificio, por pérdida de cargas longitudinales y accesorios, es 0,8 bar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Encontrar una tubería total equivalente que genere una pérdida de carga que haga que se gaste eso que me quedó, que es de 0,8. Entonces, vamos. Para calcular el equivalente en metros de tubería de las pérdidas de presión causadas por los accesorios y tubería recta, sería necesario adoptar previamente unos diámetros para las distintas tuberías, hacer una tabla, pero eso se vuelve como muy engorroso. Hagámoslo más sencillo. Vean qué interesante. Si no se quiere hacer este estudio, aceptemos en este caso, por el momento, porque estoy suponiendo, no sé, por el momento, que la longitud de la tubería medida en plano, ahí en AutoCAD con el comando distance, era 30 metros. ¿Qué les dije? Vamos a incrementar esos 30 metros en un 50%. ¿Cuál es el 50% de 30? 15. 15 más 30, véanlo ahí, 45. 30 más 15, 45. Y que el conjunto de todos los accesorios produce una pérdida adicional de presión equivalente a 15 metros, 50% de la longitud total. Debemos, por lo tanto, escoger una tubería cuya pérdida de presión por cada 100 metros obedezca a esa relación. Obsérvese que si hago esa reglita de 3, me dice que X es 1,8 bares por cada 100 metros. A la hora de yo meter eso aquí, vean, 1,8 bares por cada 100 metros, vean qué bonito. Vean. 1,8 bares por cada 100 metros. Vean el eje horizontal. Ahí es kilogramo por centímetro cuadrado por cada 100 metros. Pero recuerden que 1 kilogramo por centímetro cuadrado es 1 bar. 1 bar por cada 100 metros. ¿Y cuánto era el flujo que había calculado? 140 litros por minuto. Hacemos una intersección. ¿Y cuál es el diámetro que me genera o que me hace consumir aquellos 0,8 bares? Una tubería de 1,5 pulgadas. Esas sí las encuentro. Esto es como engorroso. Esto es como abrumante. Así que tranquilos. Lo vamos a hacer todavía más sencillo. Pero necesito pasar por esto. Hay que pasar por las partes empedradas. Ok, otra vez estoy teniendo, parece, bajonazo en la señal del internet. ¿Me están copiando, muchachos?
¿Sí me Sí, copié? profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe, pero se le corta igual. Un beso. Ok. Vamos. Vamos a utilizar, por ejemplo, dice diámetros de las tuberías, el método A. Recuerden esto, lo que está marcado en amarillo. En todo caso, debe cumplirse con la normativa costarricense, que las velocidades deben estar entre 0,6 y 2 metros por segundo para aplicaciones generales. Pero la velocidad podría incrementarse hasta 4 metros por segundo si el agua fluye hacia sistemas donde el ruido no interesa. Otra vez, es que si yo hago pasar tuberías dentro de mi casa y hago que el fluido se acelere o suba su velocidad por encima de 2 metros por segundo, yo escucho el agua fluir. Pero si el agua fluye hacia regiones donde el ruido no interesa, por ejemplo, el agua fluye hacia un cuarto de máquinas, ya de por sí hay mucho ruido en un cuarto de máquinas. Entonces, en esos casos, cuando el agua fluye hacia una zona de distribución donde ya de por sí hay mucho ruido, casa de máquinas, casa de bombeo, cuarto calderas, las velocidades podrían incrementarse hasta 4 metros por segundo. Ahora sí, método Sizer. ¿Qué es el método de Sizer? Es el método alternativo, este método, pero resumido o con la ayuda de la recomendación de ASRAE. Recuerden, ASRAE significa American Society of Heating, Refrigeration, Air Conditioning and Exhausting. Y ASRAE nos dice, vea, yo les recomiendo es hágalo, porque si usted no sigue mi recomendación, probablemente o va a seleccionar diámetros muy grandes o diámetros muy chiquitillos. Y selecciona diámetros muy grandes significa que le va a costar mucho su proyecto. Y si me selecciona diámetros muy chiquititos, significa, muchachos, que va a generar mucha pérdida de carga y por tanto significa que la bomba tiene que compensar todas las pérdidas de carga. Entonces vas a seleccionar una bomba cuyos costos operativos sean más altos. Entonces apliquemos la recomendación de RAE. Vamos. A ver qué nos dice RAE. RAE nos dice, limite las pérdidas de carga de 1 a 4 pies por cada 100 pies. Cuando yo veo 1 a 4 pies por cada 100 pies, muchachos, es la misma proporción cuando leo 1 a 4 metros por cada 100 metros. Observen lo que está diciendo la diapositiva. Va de nuevo. No estoy diciendo que un pie es igual a un metro. Lo que digo es que la proporción de 1 a 4 pies por cada 100 pies es la misma proporción de 1 a 4 metros por cada 100 metros. ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 3,28, porque recuerden que en un metro hay 3,28 pies. Enfoquémonos un momentito para que no nos perdamos. Un pie, aquí, un pie, si ustedes, un pie de columna de agua, si lo convierten a PSI, es 0,44 PSI. Si ustedes toman 4 pies de pérdida de carga y lo convierten a PSI de pérdida de carga, es 1,76. ¿Está claro? 1 a 4 pies por cada 100 pies es lo mismo a 0,44 a 1,76 PSI por cada 100 pies. Entonces, si ustedes ven en el nomograma que ya conocíamos, ya ubiqué, ¿qué ubiqué? 0,44. Estoy ubicando 0,44 y estoy ubicando en el nomograma 1,76. Lo estoy ubicando en el nomograma. Ahí está. Ese es el ancho de banda selección. El ancho de banda de selección que me recomienda ASRAE. Cásese y quédese ahí, me dice. Porque eso le va a asegurar a usted no seleccionar diámetros demasiado grandes o muy pequeños. Si ustedes ven en la base, ahí dice friction loss en PSI por cada 100 pies, que es lo que corresponde a lo que estábamos viendo en esa ancho de banda rojo y azul, rojo y cian en PSI por cada 100 pies. Ok, vamos a ver.
Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Ya con eso vamos a terminar, muchachos. Después seguimos con el método de Sizer, propiamente con la herramienta. Se requiere seleccionar un diámetro de tubería de PVC por el cual deben circular 180. O sea, yo me los topo en la calle y les digo, a ver, muchachos, necesito que me diga un diámetro de tubería para 180 galones por minuto en PVC. ¿Qué diámetro pongo? Y usted, Rafito, tiene que contestarme de alguna otra forma, ¿de acuerdo? Entonces vamos con un ejemplo. Obsérvese, el ancho de banda sigue siendo el mismo. Y véase que en la línea azul están los 180 galones por minuto. Voy a acercarme. Ahí están, los 180 y está entre 1 a 4 pies por cada 100 pies o a 0,44 PSI a 1,76 PSI por cada 100 pies. Un segundito, a ver si estoy. Ahí estoy. Sí. ¿Qué diámetro me sirve, muchachos? ¿Qué diámetro me sirve? Por ejemplo, me sirve una tubería, muchachos. Por ejemplo, me serviría una tubería de 2 pulgadas. No, porque si ustedes ven la tubería de 2 pulgadas, si seguimos la línea de 2 pulgadas, cuando rompe ese ancho de banda, me ofrece menos de los 180 galones por minuto. No me sirve 2 pulgadas. Me sirve una tubería más grande, de 2,5. Esta tubería, muchachos, esta es de 2, esta es de 3. Me sirve una de 3. Si ustedes se ubican en la de 3 pulgadas, vean, cuando va por aquí, va por aquí, va por aquí, cuando intersecta ese ancho de banda, desde que entra y sale el ancho de banda, siempre me va a ofrecer menos de 180 galones por minuto, entonces no me sirve la de 3 pulgadas. Me servirá la de 3,5 pulgadas, porque aquí está, 2, 2,5, 3, 3,5. ¿Me sirve la de 3 pulgadas? Ustedes dicen, ay, mira, la de 3,5 sí. A veces. No sirve. La de 3 pulgadas sí me sirve. Sí me sirve la de 3,5 pulgadas. Pero, ¿qué pasa con la de 3,5 pulgadas? ¿Qué les había dicho? Abro el micrófono y me dicen, ¿qué pasa con la de 3,5 Que pulgadas? no se consigue aquí en el país. Ahí está. Entonces, no se pongan creativos porque la gente los vacila. Después, voy a mandar a pedir una de 3,5 porque eso es lo que es el nomograma. Y alguien se va a reír, ¿de acuerdo? Entonces, que nadie me los vacile. Entonces, la solución, muchachos, es el de 4 pulgadas. ¿Qué pasa con el de 4 pulgadas? El de 4 pulgadas sí me da, sí me va a dar, vean, va a estar entre el ancho de banda y me va a dar al menos los 180 que yo necesito. Y ustedes me dicen, ¿y por qué no le ponemos el de 5 pulgadas? Pongámosle el de 5 pulgadas. Vale más caro, pero pongámosle el de 5. ¿Qué pasa con el de 5 pulgadas? ¿Qué pasa? No se La consigue en el país. sedimentación, profe. Y No, pérdida bueno, de velocidad también. Ok, no, lo que pasa es que no hay tubería de 5 pulgadas. Igual que es el cuento el de 3,5. No hay de 3,5, no hay de 5. Y además es más caro. Y si hubiese, es más caro, muchachos. ¿Para qué van a hacer tan caro su proyecto? Igual, el de 6 también. El de 6 les va a permitir pasar más flujo, muchachos, pero es más caro el proyecto. Entonces no se pongan creativos. Nos quedamos con 4 pulgadas. Muchachos, ya son casi las 4:30 y lo que sigue es conocer básicamente. Ahora, en lugar de utilizar los nomogramas, que deben saber usarlos, ¿de acuerdo? Lo que sigue es conocer cómo hacer esto, pero más rápido con una aplicación que ustedes puedan descargar, ¿de acuerdo? Y para eso, muchachos, de una vez les voy a dejar la tarea. Es una tarea sencillita, no es que los voy a abrumar. Es que se metan, muchachos, por ejemplo, si trabajan con iPhone, con iOS, entonces que se metan al App Store y bajen una aplicación. Van a bajar una aplicación que se llama System Sizer de Bell & Gossett. Vean, ahí está la marca, Bell & Gossett System Sizer. Los que trabajan con el lado oscuro ahí en esa tienda, no sé cómo se llama, ¿cómo se llaman? El Google no sé qué, y el otro, el del Huawei. Se meten y buscan System Sizer.
System Sizer. ¿Ok? Así se llama, muchachos. Vamos a buscar System Sizer. System Sizer de, ojo, voy a marcarlo aquí, System Sizer de Bell & Gossett. Si gusta, muchachos, démonos un minutito para que ustedes lo hagan. Traten de buscarlo. Los que tienen el celular no están en este momento utilizando el celular para usar esta presentación o para ver esta clase. Búsquenlo, muchachos, y descárguenlo. Descárguenlo. Pueden buscar en el App Store. Lo pueden buscar en el App Store o en el, no sé, en las otras tiendas de los otros proveedores, ¿de acuerdo? Profe, solo está para dispositivo móvil. No, así es, no. Ya vamos. Búsquenlo, lo pueden descargar para tablet. No te estoy respondiendo a la pregunta, pero lo pueden descargar para tablet y lo pueden descargar para el celular. Ahora a tu pregunta, a la pregunta que me dijo el compañero. Para aquellos que tienen PC, eso sí, los que tenemos Mac, no hay versión para Mac, pero si tienen versión Windows, PC, entonces, muchachos, entran a Google y ponen Bell & Gossett. Es el nombre del fabricante, es el nombre del proveedor de este sistema. Arriba, vean lo dice, ahí arribita lo dice, System Sizer, perdón, Bell & Gossett. Está dentro de la website de Bell & Gossett, muchachos, y lo que van a hacer es entrar a donde dice Selection Tools. Aquí, Selection Tools, ya voy pasando. En la parte de Selection Tools, van a buscar ahí System Sizer y le dan Download. Lo descargan en su PC. ¿De acuerdo? Entonces tienen la versión para dispositivo móvil o para PC. No hay para Mac, desgraciadamente, pero ahí con el celular me la juego. ¿De acuerdo? Y los que tenemos celulares, con mucho gusto. Ok, muchachos, entonces ahí, una vez de que ahí está, este es para que lo atravesé un poquitito, nada más para que vean las pantallitas. Esas son las pantallas del dispositivo móvil, ¿de acuerdo? La versión para móvil. Lo que nos vamos a enfocar a partir del próximo, ¿qué? Martes, es donde dice ahí con la cajita en color rojo, Flow Pressure Drop. Después vamos a ver otros applets o menús, pero para el próximo martes vamos a atravesar donde dice Flow Pressure Drop. Y con eso utilizamos la versión del método A, pero ahora con esa aplicación y le decimos el método de Sizer para que sea más rápido. Ya gateamos un poquitito, ahora vamos a salir corriendo y salir como los grandes utilizando esta aplicación. Vean, la pregunta a este ejercicio, ¿se acuerdan? La pregunta a este ejercicio, ¿dónde estaba? Ya se me perdió. Si usamos Sizer, ¿qué creen de respuesta que nos va a dar Sizer? De 4 pulgadas. Nada más que hicimos respondiendo en un nomograma, pero ahora lo vamos a hacer con una aplicación, ya sea en su PC o un dispositivo móvil. Muchos les agradezco la atención. Espero que se hayan divertido. Voy a parar la grabación en 3, 2, 1.